Hoy en Háblame de Fotos, fotografía forense. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuestro podcast de Háblame de Fotos, donde la fotografía y todo lo relacionado con ella son los protagonistas. Estamos acá gracias a nuestros patrocinantes Ingravity Art, fotografía, arte y diseño en el norte de Florida, en los Estados Unidos. Los invito a darse una vuelta por su página web www.ingravityart.com para que vean por qué son los especialistas en retratos y por supuesto la gente de Alegría Repostería, quienes hacen las mejores y más deliciosas tortas, ponquecitos y galletas de la ciudad de Caracas. Con servicio de delivery local, te llevan la alegría del buen sabor a donde sea que te encuentres. Búscalas en Instagram como Alegría Repostería. Alegramos tus momentos especiales. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre la fotografía forense, quiero darles la bienvenida a este segundo y emocionante capítulo de Háblame de Fotos. Yo soy Jorge Javier y le pido que por favor nos dejen su like, se suscriban al canal, nos dejen comentarios, preguntas, dudas, cualquier cosa que quieran dejar de decirnos sobre este mismo tema o algún otro para poder así seguir trayéndoles cosas interesantes y relacionadas con este maravilloso mundo de la fotografía y me puedan decir, hey Jorge, háblame de fotos. Hoy en este capítulo, en este episodio, quiero que se sumerjan conmigo en un viaje a través de la historia, de los casos resueltos, las anécdotas interesantes que rodean a la fotografía forense y contarles un poquito de lo que ha sido mi experiencia o fue mi experiencia, mi corta y pequeña experiencia en esa área de la fotografía. Y quiero, antes de todo, decirles que todo lo que van a escuchar acá es producto de una investigación y aquí se comparten datos obtenidos de diversas fuentes y en cuanto a las opiniones generales que son dadas por mí, no representan ninguna verdad absoluta o modelo a seguir ni nada, son solamente mis opiniones y mi manera de decir las cosas, de ver las cosas. Son el fruto de mi experiencia, de mi manera de hacer las cosas y mis ganas de compartir con todos ustedes mi recorrido fotográfico. Dicho esto, y antes de hablar sobre fotografía forense, quiero decirles un poco de qué va esto de lo forense, porque siempre que escuchamos sobre forenses, pensamos en médicos forenses, en ciencias forenses, asumimos inmediatamente que se trata de algún cadáver, alguna investigación relacionada con un crimen, unas lesiones, una cosa. Y esto es cierto en cierto punto, hasta cierto punto. Pero es importante saber que el término forense es mucho más amplio y nos permite incluir en él muchas otras cosas y que viene del latín forum. Forum era la plaza pública o el foro en el que los romanos realizaban muchas de sus actividades, entre ellos los juicios de toda naturaleza, civiles, mercantiles, de familia y por supuesto juicios criminales o penales. Eventualmente se fue desarrollando a lo largo del tiempo hasta que más adelante se le asignó el calificativo de forense a cualquier especialista que participa en el foro dando su declaración sobre algún aspecto del juicio y que gracias a su experiencia se le considera especialista en esa materia. Así que pues tenemos que no el forense solamente en el ámbito criminal, sino también contadores forenses, psicólogos forenses, antropólogos, ginecólogos, obstetras, todo tipo de especialidad puede ser llevada al ámbito forense, matemáticos, ingenieros, eh, y por supuesto, la que nos interesa el día de hoy, el fotógrafo forense. Para hablar de fotografía forense, tenemos que tener claro que es obviamente un campo en el que se combina la precisión técnica de la fotografía con la ciencia criminalística. Y esto se originó o tuvo sus inicios en el siglo XIX. Era aproximadamente 1866 y faltaban todavía más de 20 años para que George Eastman comercializara la primera cámara portátil del mercado, en la cual hablamos ya en el capítulo anterior, cuando el detective americano Alan Pinkerton, quien es considerado el primer detective privado de la historia, decidió emplear la fotografía para registrar los rostros, las caras de los detenidos, porque esto le brindaba obviamente mayor exactitud que las fichas de cartulina que se escribían a mano y en las que se anotaban los datos de las personas en ese momento. Y permitía también mayor rapidez en la consulta, pues no había que leer una larga lista de descripciones ni nada por el estilo, sino que simplemente veías la foto y decías, este es, o no, este no es. Mientras tanto, con las cartulinas tú tenías que decir, tiene los ojos marrones, tiene la boca ancha, los labios gruesos, la nariz grande, etcétera, etcétera. Entonces era como más complicado y esto vino a facilitar mucho el trabajo de los detectives y los policías y todo ese tipo de cosas.
Como les decía, fue Pinkerton quien efectivamente comenzó con el uso de la fotografía en el reconocimiento de los delincuentes, pero también habían algunos antecedentes previos, no con esta forma en que lo hacía Pinkerton, pero sí ya se tomaban fotos de los delincuentes, y eso fue el capitán Lees en 1854, también en los Estados Unidos, quien adoptó por costumbre tomar fotos de los delincuentes en California con ayuda de fotógrafos profesionales que iban, tomaban pum pum sus retratos de los tipos ahí, de los que llevaban presos. Y bueno, y en México también en 1860 José Muñoz se encargó de tomar fotografías de todos los presos que eran llevados ante el juez en la prisión de la Acordada en Ciudad de México. Con posterioridad al inicio de las prácticas de Pinkerton, el fotógrafo norteamericano Thomas Byrnes publicó en 1886 una colección de fotos titulada Delincuentes para contribuir a la fácil identificación de los sujetos por parte de las víctimas, testigos, y así lograr que el trabajo de todos los funcionarios y personas que participaban en la administración de justicia fuera más sencillo. Otro paso decisivo para el uso de la fotografía como parte de la investigación forense se le debe al renovador de la ciencia criminalística que fue Alphonse Bertillon. Bertillon era un visionario francés que desempeñó el rol protagónico en el momento en que introdujo la fotografía a la investigación criminal propiamente dicha, utilizando un sistema que él denominó sistema antropométrico, que servía para documentar las características físicas de cada uno de los individuos. En los años 70, 1870, todavía la ciencia criminalística apenas estaba, tú sabes, despertando, comenzando a caminar. Él revolucionó la forma en que se recolectaban y se documentaban las pruebas de la escena del crimen, porque antes de recoger cualquier cosa había que fotografiarla. Y a través de su método, conocido como bertillonaje, implementó ese sistema de medición meticulosa de la fotografía y precisa para catalogar las características de los individuos involucrados en los delitos, proporcionando un enfoque más efectivo para identificar a los criminales reincidentes. Él comprendió, obviamente, que cada persona tiene atributos físicos únicos, como la longitud de los dedos, la distancia entre los ojos, la estatura, cicatrices, lunares, señas, cualquier cosa particular que tuviera el individuo en su cuerpo, y con ese ingenio y esa atención a los detalles diseñó el proceso para que todo esto y la combinación de esas medidas exactas y de fotografías detalladas pudieran proporcionar una herramienta más ideal, más idónea para identificar y seguir a los delincuentes. Esas imágenes permitían una vista más clara de esas características físicas y servían como para hacer un registro más confiable que las mediciones mismas, porque igualito tú podías confundir a alguien con otro simplemente por la descripción, pero con la foto era menos probable que confundieras a una persona con la otra. Y ahí fue, pues, como quien dice, que entró la fotografía de manera magistral. Esa integración de la fotografía como factor de importancia en la ciencia forense fue un hito en la manera en que se abordaban las investigaciones, porque no solamente permitía identificar al delincuente, sino que abrió el camino para el desarrollo de nuevas técnicas y nuevas maneras de realizar la actividad investigativa en el crimen. Los aportes de Bertillon duran hasta el día de hoy. Su visión y su enfoque meticuloso sentaron las bases para lo que hoy conocemos como fotografía forense. Su método antropométrico y su uso de la fotografía para documentar las pruebas influyeron en la manera en que los investigadores abordan y resuelven los casos y los crímenes en la actualidad. Actualmente, la fotografía forense es una herramienta esencial en la investigación de los delitos y al documentar las pruebas en el lugar del delito. Los fotógrafos forenses son quienes, o la primera línea de defensa y de protección de la escena del crimen. Ellos ayudan a conservar la información fundamental de lo que puede utilizarse para identificar a los sospechosos o reconstruir lo ocurrido y saber qué fue exactamente lo que pasó. Y podemos verlo en todas las series de televisión cuando vemos que los investigadores van cámara en mano todo el tiempo. Es lo primero que llevan. Cuando van a acelerar un caso, agarran su cámara y se van a investigar su caso. Eso lo vemos en todas las series, películas, etcétera, etcétera. En muchos casos, las pruebas fotográficas son la única forma de relacionar a un sospechoso con un delito. Por ejemplo, los investigadores pueden hacer coincidir la foto de una marca de la rueda de un carro
una moto o una bicicleta en el piso dejada por el vehículo en el que el sospechoso utilizó para escapar o para cometer el crimen, o pueden utilizar un software de reconocimiento facial para identificar al sospechoso en multitudes y tal, pero para eso necesitan tener una fotografía. Además, la fotografía sirve también para crear reconstrucciones tridimensionales de las escenas, y se utiliza también mucho en la fotografía inmobiliaria esa técnica, y puede ser útil para comprender cómo se produjo el crimen e identificar a posibles testigos que hayan podido ver o hayan podido estar allí, dependiendo de lo que la reconstrucción tridimensional de la escena nos diga. A medida que la tecnología sigue evolucionando, la fotografía forense será aún más importante para resolver los delitos, y de eso no me queda la menor duda. Entre los diversos usos que podemos darle a la fotografía forense, hay tres principales que vienen definidos de acuerdo a su finalidad. El primero es la fotografía judicial, que sirve para mostrar con exactitud y nitidez los hechos durante la realización del juicio. Es decir, es en el momento del juicio, cuando se hace el juicio por un crimen, la prueba que se utiliza para describir los hechos es la fotografía que se presenta en el tribunal como material de apoyo para poder mostrar la inocencia o culpabilidad, o mostrar la corporeidad del delito, y su único objetivo es captar todos los elementos de la escena para mostrarlos en el juicio. Y luego se incorporan al expediente o del caso, o son archivadas, y en los casos que no son del ámbito criminal igualmente se sirven para demostrar diferentes circunstancias como daños a propiedades, invasión a propiedades, eh, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos la fotografía científica. Ojo, las estoy nombrando sin ningún orden en particular. No quiere decir que una sea más importante que la otra ni nada por el estilo. Ok, la fotografía científica, que es la que vemos en los shows de televisión y películas, que sirve para realizar el registro minucioso de la escena del crimen o del lugar de los hechos o de cualquier cosa que queramos convertir en una prueba, y nos permite también obtener pistas sobre la identidad de la víctima, la identidad del indiciado, la forma en que ocurrieron los hechos, cuáles fueron los daños que ocurrieron, dónde estuvo restos de cosas que quedaron, si hubo alguna pista que pueda guiar la investigación en una dirección concreta y permita la resolución del caso a la mayor brevedad posible. Es de gran utilidad debido a que le permite a los investigadores dedicar más tiempo al análisis de las pruebas propiamente dichas en el laboratorio o en el lugar en el que hagan su trabajo, en vez de tener que ir a cada rato para el lugar del crimen, para la escena del crimen, debido a que por las circunstancias propias del clima del lugar, o la presencia de animales, o el tráfico de personas, etcétera, etcétera, podrían desaparecer las pruebas, las evidencias, pero una vez que están registradas en fotografía, quedan allí. En tercer lugar, tenemos las fotos forenses en el lugar de los hechos, o fotos de registro. No son solamente para registrar las pruebas como las anteriores, sino que estas abarcan un amplio rango de visión, como quien dice, ¿no? Nos permiten ver desde la escena en general hasta el detalle más particular. Obviamente sirve para lo mismo, para tener el resultado de lo que es la escena del crimen, pero se va haciendo, como decía, para obtener la vista general de la escena y de mayor a menor. Y suelen utilizarse distintas vistas de la misma escena para no perder ningún posible ángulo de la investigación, y así tenemos diferentes fotos de la misma entrada, de la misma cosa. Quería compartir con ustedes algunos datos interesantes sobre casos resueltos gracias al uso de la fotografía forense, aunque debo decir que en la mayoría de los casos la fotografía forense juega un rol bien importante, porque aunque no lo concienticemos o aunque no estemos al tanto de eso, o en la parte jurídica, en la parte legal no se le dé la mayor importancia, es verdad que la fotografía está en todos los casos, porque hasta para simplemente, en caso de homicidio, se le toma una foto al cadáver simplemente para identificarlo y verlo. Ahí está, ya eso es una prueba de que hay un cadáver. Es decir, que la fotografía está mucho más presente en todos los casos legales, específicamente en los penales, de lo que pensamos. Y bueno, vamos a traerles algunos casitos, y la fotografía forense ha sido fundamental, como decía, para los casos más intrigantes de la historia. Uno de los ejemplos más destacados, y que a mí me gusta mucho y que sale en un documental en Discovery Channel, Discovery Investigation, es el caso de una mujer encontrada asesinada en el estacionamiento de una iglesia en Fairfax, Virginia, en marzo de 1989 en los Estados Unidos.
En esa época todavía se utilizaban rollos, ¿no? Fotográficos en la película. Eran otros tiempos, pues. En fin, el fotógrafo llega y se da cuenta de que todas las pruebas están sobre nieve, es de noche y hay que apurarse, porque cuando salga el sol, obviamente va a calentar, la nieve se va a derretir y se va a llevar la evidencia, se va a borrar la prueba, se van a borrar las huellas, se va a borrar todo. Y así que bueno, él se apura y empieza a tomar fotos de todos los ángulos posibles, primero a cierta distancia, como decía, para tener una vista amplia del panorama, pintando con luz. Hablando de eso, lo mencionamos en el capítulo anterior sobre el origen de la fotografía, pintar con luz. Este fotógrafo hizo exactamente eso, pintar con luz. Como era de noche, él no podía o no tenía el equipo suficiente y necesario para alumbrar o iluminar toda la escena a la misma vez, así que iba eh, paso a paso con un flash y así logró hacer una larga exposición, puso la cámara en un sitio y después él iba alumbrando con el flash aquí, allá, aquí, allá, aquí y allá, hasta que logró hacer la vista panorámica de toda la zona. Luego se fue acercando hacia lo específico y encontró detalles como huellas de un carro que tenían sangre, unos caquillos de bala sobre la nieve, y otros proyectiles incrustados en el vehículo y en otros sitios. Y así pues encontraron huellas en la nieve, como decía, y era súper importante conservarlas porque no se podían hacer moldes porque se derrite. Y si permitían que saliera el sol, obviamente se iba a ir la huella. Y después encontraron al sospechoso, pero no tenían cómo relacionarlo con la escena del crimen. Pero le quitaron las botas y las compararon con las fotografías hasta el más mínimo detalle y pudieron darse cuenta de que coincidían a la perfección, poniendo al sujeto justo al lado del vehículo de la víctima y junto con otros indicios y pruebas que se obtuvieron en ese caso, obtuvieron una condena. Como decía, este caso fue objeto de un capítulo completo en la serie del canal Discovery Investigation. Otros crímenes muy sonoros que fueron resueltos o que los delincuentes pudieron ser condenados gracias, entre otros factores, a la presentación de evidencia fotográfica. Tenemos el famoso caso del estrangulador de Boston, Albert de Salvo, en la década de los 60 del siglo XX. La fotografía forense lo ayudó a identificar y a vincular como el famoso estrangulador de Boston, y las imágenes de las huellas dactilares tomadas en la escena del crimen fueron las que permitieron el arresto y su condena. El caso de Jodi Arias, la atleta asesina, y la fotografía no solamente de forense, fue esencial en el juicio que se llevó contra ella en el 2013 por el asesinato de su exnovio. Y las imágenes de la escena del crimen y de las heridas de la víctima ayudaron a establecer la secuencia de los eventos y establecer la presencia de ella en el lugar para poder determinar su culpabilidad. Incluso también se utilizaron fotos que ella misma había tomado de su novio momentos antes de matarlo. El caso del lago Sammamish, Ted Bundy, uno de los más famosos asesinos en serie, la fotografía forense fue utilizada para identificar y vincular a Ted Bundy con los secuestros y asesinatos de varias mujeres en el área de Seattle en la década de los 70. Una de las fotografías que fue más importante para lograr el match entre Ted Bundy y la víctima fue una fotografía que se hizo sobre una mordida que él dejó, y eso permitió que se comparara el registro dental de él con la fotografía que se había tomado y bueno, obviamente pues era él, eran sus dientes, era su boca y la fotografía fue la que lo dijo. También tenemos el caso de los crímenes de Green River. Gary Ridgway es el asesino, y ahí la fotografía ayudó a recopilar y presentar pruebas visuales de todas las víctimas y las escenas del crimen, lo que permitió que se encontraran similitudes en los casos y similitudes en las formas en que se hacían las cosas, lo que contribuyó obviamente a la condena de Ridgway por el asesinato de una cantidad importante de mujeres. También tenemos el caso de John List. La fotografía en este caso fue utilizada para identificarlo porque estaba prófugo. Él logró permanecer prófugo durante casi 18 años, desde 1971, cuando mató a toda su familia, y las pruebas fotográficas ayudaron no solamente a condenarlo con las pruebas de la escena del crimen, sino con fotografías que se distribuyeron sobre su posible apariencia actual, y así fue identificado. También tenemos el caso del hijo de Sam, David Berkowitz, y allí la fotografía fue una herramienta esencial que ayudó a identificarlo para posteriormente
atraparlo y condenarlo en la década de 1970. En el caso de los hermanos Menéndez, en 1990 ellos asesinaron a sus padres. La fotografía fue clave porque permitió reconstruir la escena del crimen y permitió también analizar la trayectoria de las balas, lo que ayudó a esclarecer cómo ocurrieron exactamente los asesinatos. También tenemos otro famoso caso, el de O.J. Simpson, el jugador de fútbol americano que tuvo un juicio famosísimo por allá en los años 90, y la fotografía forense allí jugó un papel crucial, estuvo presente, eh, porque permitió documentar las lesiones sufridas por la víctima y los rastros de sangre y otras evidencias, ¿no? Pero permitió que el jurado viera las lesiones en juicio y viera todas las cosas en el juicio. Estos son solamente algunos pequeños ejemplos de cómo la fotografía forense ha sido fundamental en la resolución de algunos casos criminales a lo largo de la historia. Y si bien pudiera parecer que el rol no es muy importante, porque no es que viene y dice es un testigo mudo, un testigo silente, en cada caso podemos ver realmente el papel vital que juega la fotografía en la búsqueda de la verdad y la justicia. Si quieres ser fotógrafo forense, si te interesa este campo, aquí te traigo algunas consideraciones de interés. Recuerda que cada caso y cada circunstancia personal es única y ninguna de las cosas que se dicen en este podcast son aplicables a todos los casos, sino que son producto, como decía antes, de mis apreciaciones personales y los consejos generales que yo creo de acuerdo a mi experiencia y a mi vivencia. Y que desde mi punto de vista podrían ser útiles, pero no te limites, no pienses que no lo puedes lograr de otras maneras, así que bueno, vamos a seguir. Ingresar al campo de la fotografía forense requiere una combinación de educación, formación, experiencia y, como en todos los ámbitos de la vida, de las relaciones interpersonales. Así que siempre es importante cultivar buenas relaciones con las personas que nos rodean y las personas que están involucradas en los ámbitos que nos interesan, no solamente en la fotografía forense, sino en cualquier otro ámbito que nos interese. Como les decía, una de las cosas más interesantes y más importantes en la fotografía, y no solamente en el ámbito forense, sino en cualquier especialidad que quieras hacer, es la educación y la preparación. Así que bueno, prepárate y estudia sobre fotografía, ciencias forenses, criminalística, justicia penal u otra disciplina relacionada, para que cuando vayas a hablar sobre el tema con alguna persona que pueda tener influencia y que te pueda ayudar a ingresar en esa área, vea que no estás lanzando flechas, sino que sabes exactamente sobre qué estás hablando. También puedes hacer cursos avanzados de fotografía que te brindarán las habilidades técnicas necesarias, y la educación en ciencias forenses te proporcionará el conocimiento sobre los aspectos legales y técnicos del campo, así como cualquier otra cosa que sea acorde a tu área geográfica, porque en cada país es diferente, incluso en diferentes países, dependiendo de la zona, también podría ser diferente. Considera la posibilidad de obtener un título en fotografía forense o una disciplina afín para que tengas una comprensión más profunda de los métodos y técnicas específicas. Adquiere conocimientos también sobre las técnicas y los equipos utilizados en la fotografía forense, tales como cámaras, lentes macro, iluminación especializada, fotografía infrarroja y ultravioleta, software de análisis de imágenes forenses, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad de herramientas fotográficas y de video que se utilizan específicamente en el área forense, no exclusivamente, pero sí se utilizan mucho en esas áreas particulares. Busca la oportunidad también para trabajar como asistente en algún laboratorio, con fotógrafos forenses experimentados y tal, y eso te va a permitir adquirir alguna experiencia práctica y familiarizarte con los procedimientos y protocolos específicos de tu región. Trata de desarrollar tus habilidades fotográficas en diversas situaciones, así sean simuladas, como la documentación de escenas del crimen, la toma de fotografías de evidencia y la captura de detalles sutiles. Prepara alguna escena, prepara alguna cosa o pídele a alguien que te lo prepare, de manera que tú puedas descubrir y seguir consiguiendo esos detalles y esas cosas, para que vayas educando tu ojo y educando tu manera de ver las escenas y los lugares. Tienes que familiarizarte con las regulaciones y los procedimientos legales relacionados con la fotografía forense en tu país. Ya lo he dicho varias veces, eso es muy importante, porque cada ciudad incluso tiene diferentes maneras de hacer las cosas y diferentes maneras de
regular las cosas. Entonces, dependiendo de dónde te encuentras, tienes que buscar la manera de comprender cómo se maneja la cadena de custodia de evidencia, cómo presentar tus hallazgos en un tribunal, cómo defender esa situación y cómo hacer que esa fotografía que tú tomaste tenga realmente un valor probatorio a la hora de ser presentada en un juicio. Es importante también tener una buena red de contactos. Como les decía, las relaciones interpersonales son siempre muy importantes y tienes que buscar la manera de conectarte con profesionales en el campo de la fotografía forense, de la investigación criminal, etcétera. Y una de las mejores maneras de hacerlo es yendo a conferencias, talleres y eventos relacionados con eso, tales como asambleas o etcétera. Y establece esos contactos, te puede brindar la oportunidad de aprender y de obtener un empleo, así sea empezando desde abajo. Investiga la posibilidad también de obtener certificaciones relevantes en la fotografía forense, porque hay organizaciones como la Asociación Internacional de Fotógrafos Forenses que ofrecen certificados que pueden mejorar tus credenciales, y a la hora de que tú vayas a optar por un trabajo, mira, tengo este curso que hice aquí, tengo este diploma un taller que el que fui allá, y todo eso te va a ir aumentando las probabilidades de que consigas el empleo que estás buscando. Y tienes que, por supuesto, mantenerte actualizado con los avances en tecnología y todos los métodos forenses a través de la capacitación continua y los cursos en línea, que hay bastantes cosas y bastantes recursos para eh, aprender por allí. Tienes que desarrollar también tus habilidades comunicativas. La capacidad de comunicar de manera efectiva tus hallazgos es esencial en la fotografía forense. Tienes que desarrollar tus habilidades de redacción y presentación para poder explicar tus análisis de manera clara y precisa en un juicio penal, civil, mercantil, del área que sea. Y tienes que recordar que en un juicio siempre va a haber una parte que va a estar a tu favor y otra parte que va a estar en contra. Entonces tú tienes que estar preparado y tienes que tener la capacidad de reacción y de conocimiento y la capacidad de hablar de la manera precisa para que no quede duda sobre lo que tú estás diciendo y lo que encontraste en tu fotografía y lo que encontraste en la escena del crimen y documentaste. Otro de los puntos que considero bastante importantes es el desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, aprender a compartir y a delegar y a recibir órdenes, y todo ese tipo de cosas son importantes porque la fotografía forense a menudo implica colaboración con investigadores, abogados y otros profesionales. Desarrolla habilidad para trabajar en equipo y adaptarte e integrarte en diversos entornos laborales, y eso va a ser para ti una herramienta maravillosa. Es importante también tomar en cuenta que la ética y la sensibilidad son unas cosas muy importantes a tomar en cuenta, porque pueden involucrar, la fotografía forense puede involucrar situaciones muy sensibles y traumáticas, y tienes que desarrollar la capacidad de manejar estas situaciones con empatía y respeto por las víctimas y sus familiares, así como por todas las demás personas que estén involucradas en el proceso. Recuerda que la fotografía es un campo altamente especializado y desafiante, pero también es extremadamente gratificante, al igual que cualquier cosa que tiene que ver con la fotografía. Y con dedicación y educación y experiencia puedes convertirte en un fotógrafo forense competente y valioso en el ámbito de la justicia y la investigación criminal. Quería traer también para compartir con ustedes una anécdota que me pareció interesante y que quería pues compartir, como les decía, y que nos demuestra cómo la creatividad y cómo la curiosidad nos puede llevar a traer, a conseguir nuevas formas de hacer las cosas. Por allá en la década de 1920 se utilizaban ya lentes macro especiales para captar huellas dactilares en objetos muy chiquititos. En una ocasión, un investigador forense se enfrentó con el desafío de capturar la huella digital en una superficie extremadamente pequeña y en la que no podía levantarla con los procedimientos habituales. Y en lugar de rendirse, se le ocurrió utilizar un lente macro especializado, y después de muchas pruebas y utilizar diferentes técnicas de iluminación para capturar una imagen lo más nítida posible de esa huella, lo logró, y ese enfoque creativo ayudó a resolver el caso y demostró cómo la fotografía forense iba más allá de la simple documentación. Quería también comentarles que en mi caso particular tuve la oportunidad de aproximarme a la fotografía forense desde el punto de vista del fotógrafo cuando era estudiante de Derecho por allá a principios de los años 90. Yo trabajaba en un tribunal superior
y había una apelación que requería hacer una fijación fotográfica de una estructura que era objeto de un litigio. Y no me acuerdo ni por qué razón era ni de qué se trataba. Solamente sé que eh, ese día el fotógrafo que tenía que ir a hacer la captura no se presentó y el juez, que sabía que a mí me gustaba la fotografía, me pidió que fuera en calidad de experto, pues a hacer las fotos y bueno, fui con el juez, fui con las personas que estaban allí, los abogados de las dos partes y bueno, mis fotos aparecieron en el expediente de la causa y posteriormente en el juicio que se ordenó repetir fueron discutidas y me tocó declarar sobre lo que hice ese día y si las fotos fueron alteradas o fueron manipuladas y tal y qué sé yo. Y bueno, eso fue todo lo que hice, esa fue mi participación y mi pequeña experiencia, como les decía, en el ámbito de la fotografía forense. Luego no hice más nada de ese tipo de cosas. Quería recomendarles también algunos libros imprescindibles sobre fotografía forense que me parecieron muy interesantes y tenemos acá algunas obras esenciales para comprender a fondo todos esos conceptos y todas esas técnicas detrás de la fotografía forense y hacerlo como de una manera más profunda, ¿no? Porque obviamente aquí no nos da tiempo de hacer algo así porque sería un podcast interminable. Desde la aplicación de la fotografía en la escena del crimen hasta el análisis de la evidencia visual, estas lecturas y estos libros te van a ayudar y van a convertirse en un recurso valioso para aumentar tu perspectiva sobre cómo obtener las fotografías perfectas para el fin que estás buscando. Para esta parte voy a permitirme leer las reseñas que ya existen escritas sobre estos libros de manera que puedan tener una idea más o menos de lo que se trata, ¿no? El primero es Fotografía Forense, Métodos y Aplicaciones, de Nick Marsh y Sue Black. La reseña dice así: este libro se erige como un faro guía en el vasto océano de la fotografía forense, escrito por dos expertos renombrados en el campo, Marsh y Black. Con maestría desentrañan los intrincados métodos y aplicaciones que conforman la esencia misma de la disciplina. A través de sus páginas revelan la importancia de cada paso del proceso, desde la captura de imágenes en la escena del crimen hasta su análisis meticuloso en el laboratorio. La obra no solo despierta interés por las complejidades técnicas, sino que también pone de manifiesto la esencia humanista de la fotografía forense, recordándonos que detrás de cada imagen se encuentra la búsqueda de la verdad y la justicia. El segundo libro que les recomiendo es La fotografía en la escena del crimen, de Gilberto Alayón Sánchez. Voy a leer la reseña. En esta obra magistral, Alayón Sánchez se sumerge de lleno en el corazón mismo de la escena del crimen, resaltando la importancia fundamental de la fotografía en este entorno crucial. Con una destreza sin igual, el autor teje una narrativa que recorre cada rincón y recoveco de la escena, desde el más mínimo detalle hasta la amplia perspectiva. A través de ejemplos ilustrativos y casos reales, este libro ilumina el papel crucial que desempeña la fotografía en la preservación y documentación de evidencia, mostrando cómo una imagen capturada de manera experta puede ser el vínculo que une los hilos de la investigación y lleva a la resolución de los casos más esquivos. El tercer y último de los libros que le traje hoy es Fotografía Forense, Manual Práctico, de Carmen Montiel y María José Parra. Este manual práctico se erige como un compendio esencial para cualquier aspirante a fotógrafo forense. Montiel y Párraga desmitifican los procesos y las técnicas, guiando al lector a través de las etapas desde los conceptos básicos hasta las complejidades avanzadas. Cada página destila su vasta experiencia en el campo, brindando los conocimientos prácticos y consejos valiosos para enfrentar los desafíos de la fotografía forense. Este libro no solo es una herramienta educativa invaluable, sino también un testigo del compromiso de sus autores para difundir su sabiduría y elevar la calidad de la fotografía forense a niveles excepcionales. Bueno, cada uno de estos libros es una contribución, ¿verdad? Invaluable al campo de la fotografía forense porque son expertos realmente grandes y conocedores de la materia y revelan sus secretos y guían a los futuros profesionales en su búsqueda incansable de la verdad a través del lente fotográfico. Así que bueno, queridos amigos, llegamos al final de este emocionante episodio de Háblame de Fotos. Espero que hayan disfrutado explorando este mundo de la fotografía forense tanto como yo. Y recuerden que cada imagen puede contar una historia y que a través de la lente podemos descubrir la verdad detrás de todos los hechos. Dale like al capítulo, suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias y puedes encontrarnos en Spotify y en algunas otras plataformas pronto
Saludos y muchas gracias por escuchar Háblame de Fotos, donde cada disparo es una nueva historia. Bye bye.